Vista. Siete con 7 minutos en la poderosa YSKL. Muchas gracias por su sintonía. Gracias a quienes también están pendientes de este duro momento de nuestro amigo y colega Douglas Omar González. Sigue ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Estamos pendientes, esperando el apoyo de la Policía de Tránsito Terrestre, porque no hemos tenido información sobre la inspección de este fatídico accidente de tránsito que mantiene en delicada condición a nuestro amigo y colega Douglas Omar González. A los periodistas que estuvieron anoche en esa sentida jornada de oración, muchas gracias. Y esa fe es la que va a poner la sanación para que a través de esas máquinas y todos esos aparatos y la sabiduría médica, pues Omar pueda salir adelante, y fortaleza para su amadísima madre también. Gracias a todos ustedes por los mensajes, a los colegas de los distintos medios, a los comunicadores institucionalidades de las instituciones, gracias por esa solidaridad. Aquí en Punto de Vista, gracias a Cemento Regional, el supercemento, que la calidad de sus obras hable por usted. Por eso en sus proyectos de construcción no debe faltar Cemento Regional, es el supercemento fabricado 100% en El Salvador. Calidad y durabilidad, eso es Cemento Regional, el supercemento. Le presenta esta mañana de miércoles 11 de agosto el programa Punto de Vista. Un tema importante. ¿Conoce usted tasas de suicidio en El Salvador? ¿Cómo impacta a la sociedad? ¿Qué pasa con la depresión? ¿Cómo nos ha ido con la conducta de un suicidio, de los episodios de depresión en esta pandemia del COVID-19? La voz autorizada del especialista, doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva. Él es directivo del Colegio Médico de El Salvador, el prestigioso Colegio Médico. Es director de actividades científicas del Colegio Médico, y también representa a nuestro país a nivel internacional en la red de suicidología, que pues da seguimiento a estos aspectos de psiquiatría. Presento el saludo de buenos días y doy la bienvenida al doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Aquí, mire, con esta mañana tan agradable, como todas las mañanas la deberían de ser, ¿verdad? Sí, ojalá que así amaneciéramos. Su cosa bella, y muchas gracias por la invitación. Y felicitarles también por tocar este tema tan vigente, ¿verdad? Sí. Y que muchas veces ha sido relegado a hablarse públicamente, y es todo lo contrario de lo que se debe de hacer, ¿verdad? Porque tenemos realmente un problema serio. Hemos tenido antes de la pandemia un problema serio con las depresiones, con los intentos de suicidio y los suicidios consumados. Y estamos viendo mucho problema de salud mental relacionado también con el confinamiento y la pandemia que nos ha azotado durante estos más de año y medio. Sí, es importante, doctor. Muchas gracias a quienes nos sintonizan para que conozcamos, que nos ilustremos, y como dice el doctor, un tema relegado que hoy tenemos la posibilidad de reflexionar sobre él, sobre la salud mental, que es tan importante. Y gracias también a quienes están conectados en la transmisión del Facebook Live de la poderosa radio cadena YSKL. Doctor, ¿es el suicidio un problema de salud mental? Definitivamente, ¿verdad? Es un problema, y quizás dentro de los problemas de salud mental, si existe algo que revista entera seriedad, entero tratamiento emergente y urgencia, es precisamente el tema del suicidio, ¿verdad? Porque implica una vida humana, y lo más terrible de todo es de que se ha determinado, se conoce que los suicidios son prevenibles, ¿verdad? Eso es lo importante. Y a pesar de eso, el mundo en general, la mayoría de datos que puedo transmitir son antes de la pandemia, y algunos ahora post pandemia. La situación de salud mental se ha deteriorado completamente, mucho más, está alcanzando niveles bastante alarmantes, ¿verdad? Yo nunca soy alarmista, pero la realidad que nos ha golpeado con la pandemia nos está haciendo ver
a diario en nuestros consultorios, en nuestra consulta, cómo la gente está demandando más atención de salud mental, ¿verdad? Se ha incrementado, doctor, en este bueno, seguimos en pandemia, no podemos decir pospandemia. Lo que pasa es que hubo como lo fuerte de la pandemia en que ni conocíamos el comportamiento. Hoy nos hemos familiarizado y a veces decimos pospandemia, pero los especialistas dicen, ¿cuál pospandemia? Seguimos en pandemia. No sabemos cuándo termina esto, y esa es una cuestión, perdón, no te quiero interrumpir. No, doctor, pero por eso le preguntaba que ustedes tienen registros que muestren que a partir de la pandemia hay más niveles de consulta, tenemos más afectaciones de salud mental los salvadoreños. Lastimosamente, en el tema de salud mental y específicamente en el tema del suicidio, tenemos un subregistro tremendo para dar datos concretos, ¿verdad? Sí hay algunos datos reportados a nivel ministerial y de otras instituciones como Medicina Legal, ¿verdad? Los mismos medios de comunicación que muchas veces hacen investigaciones de este tipo, ¿verdad? Pero no hay datos concretos. Lo que sí puedo afirmar es cómo desde la práctica privada, personal, ¿verdad? Hemos tenido un aumento y platicando con otros colegas que hacen trabajo de salud mental, ha habido un aumento considerable de más del 50% o más, ¿verdad? De consultas relacionadas con salud mental a consecuencia de la pandemia, sobre todo ya cuando después de este año ha comenzado mucha gente a manifestarse, a requerir consultas por problemas de salud mental que incluyen problemas de sueño, problemas de la alimentación, la depresión a la cabeza, ¿verdad? Ideas de suicidio también, ¿verdad? Y hay una cuestión bien importante también, ¿verdad? Que se está, al menos personalmente, yo he visto un aumento de las consultas relacionados con la pandemia de adolescentes, ¿verdad? De gente joven. Afectada, ¿verdad? Con problemas de salud mental, algún trastorno, ansiedad, o qué es lo que más se manifiesta. Trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresiones, ¿verdad? Y hay una cuestión que hay que señalar, es que muchas veces la depresión, aunque es evidente, pero no se diagnostica. Puede tener otras manifestaciones como aislamiento, falta de sueño. De hecho, muchas personas llegan con problemas físicos muchas veces. Y cuando uno hace la exploración adecuada, pues descubre que tiene un cuadro depresivo que hay que tratar, ¿verdad? No necesariamente un cuadro de depresión, doctor, llanto, se manifiesta tristeza, con este tipo de síntomas. Yo puedo tener una actividad física, pero estoy con un cuadro de depresión. Claro, o sea, generalmente hay depresiones que un amigo o un cercano a la familia las puede detectar, ¿no? Porque los seres humanos podemos detectar realmente cuáles son las emociones del otro. Somos los únicos del reino animal que podemos detectar emociones y reacciones emocionales. Padres a hijos, por ejemplo. Exactamente, en la familia, pero muchas veces se pasa de largo y ese es el problema, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención cuando nosotros veamos que alguien ha cambiado su patrón de comportamiento y sobre todo le vemos triste o expresa ideas de desesperanza. El cúmulo de consultas que se está viendo gira alrededor de los trastornos de ansiedad, ataques de pánico, depresiones, ideas de suicidio. Déjame decirte que en el tema del suicidio es un tema bastante duro, porque muchas veces no conocemos cuál es la situación que tenemos en el país, por ejemplo. Pero a nivel mundial, por ejemplo, es un tema tan importante y de tanto impacto en la sociedad que se estima que alrededor de 1 millón de personas se suicidan en el mundo. Entre 800,000 personas y 1 millón de personas se suicidan en el mundo. ¿Esto cada año, doctor? Cada año. O sea, cada 40 segundos, mientras nosotros estamos hablando aquí, cada 40 segundos que pasa, la sociedad pierde una vida humana útil, ¿verdad? Y provechosa. Y en nuestro país, usted decía, ¿es posible prevenir el suicidio, doctor? ¿Qué indicios podemos nosotros detectar en la conducta que nos pueden llevar a prevenir llegar a esa expresión tan lamentable? Primero quisiera recalcar la importancia que tiene el suicidio en nuestra sociedad.
hemos tenido datos dispersos en nuestro país, solo para enmarcar la importancia antes de que, cómo prevenir. El impacto del suicidio se mide por tasas, o sea, ese es un número, tantos suicidios por cada 100.000 habitantes, y así se puede comparar. Por ejemplo, la tasa mundial de suicidios anda alrededor de 12 por 100.000 habitantes. En nuestro país hemos tenido altibajos y han habido años en los cuales se han reportado 12, 13, 14 por 100.000 habitantes, inclusive arriba de la tasa mundial. Se calcula en algunos estudios anecdóticos por ahí que el suicidio que tenemos nosotros en nuestro país anda alrededor de 12 por 100.000 habitantes, más o menos entre 300, 400 personas se van a matar anualmente, ¿verdad? Van a perder la vida por suicidio, y ese es un dato importante. Otra cosa importante, el suicidio, aún antes de la pandemia, ojo, ha tenido un aumento en una porción de la población que es importante, en los adolescentes, ¿verdad? De hecho, en los adolescentes llega a ser la segunda causa de muerte. Arriba nada más de accidentes, enfermedades de otro tipo, pero la segunda causa de muerte... Estaba hasta antes de la pandemia, dice, así se registra. Exactamente, ¿verdad? Es antes de la pandemia. Entonces, imagínate lo que está pasando ahora y lo que se nos viene encima con este problema de la pandemia, en el cual nuestro equilibrio emocional de absolutamente todas las personas se ha visto desestabilizado, ¿verdad? Entonces, el suicidio está aumentando en los adolescentes, aquí está muriendo gente. Otro dato importante es que en nuestro país no tenemos datos completamente ciertos, hay un alto subregistro, y aún con subregistro estamos teniendo esas muertes que yo estoy entre 300 y 400, señalando, decía usted. Más o menos, sí. En los últimos 3 años, hace unos 2 años, se calculaba que 1.300, en 3 años se habían matado 1.300 personas. Sí. Entonces, lo importante de esto es cómo detectar a una persona que está con esa idea, ¿verdad? Exactamente. Yo decía una cosa. Lo primero que tenemos que hacer es la detección del suicidio debe hacerse allí en la familia, por ejemplo, que es donde los jóvenes, donde las personas conviven a diario. Y entonces yo te decía que nosotros somos capaces de detectar cuando alguien está mal. Nosotros podemos saber cuando alguien está triste, nosotros podemos saber cuando alguien ha cambiado súbitamente, por ejemplo, cuando un adolescente cambia súbitamente su conducta, se aísla. Ojo, padres de familia, con ese cambio de conducta. Exactamente, aislamiento, cambios de humor, ¿verdad? Mucho cuidado con la planeación suicida, muchas veces se hacen planes suicidas, esa es señal de peligro. O escriben en las redes sociales. Exactamente, cuando detectemos a alguien en las redes sociales. Yo recuerdo una chica que vi que de repente ese día había subido un muñeco donde decía toda mi vida es negra y está un lazo colgándose ahí, ¿verdad? Pero, ojo con esos mensajes, padres de familia. Mensajes de tristeza, mensajes de desesperanza, ideas francas de muerte, que no vale la pena vivir. Esas expresiones son señales de alerta, doctor. Que ya no sirvo para nada, es mejor morirse, o expresiones directas, me voy a matar, ¿verdad? Todas esas son señales francas de que hay un potencial suicida. Y también hay otras cuestiones, sobre todo en los adolescentes, que todos los adolescentes, yo digo que son medio raros, ¿verdad? Para los padres de familia. Es compleja en esa etapa de la vida. Se encierran, a veces están contentos y de momento uno les dice algo y reaccionan con repugnancia, ¿verdad? Ojo también con el rendimiento escolar. Ahora hay un problema con esto de las clases virtuales. Eso les ha afectado a los muchachos enormemente, porque, por ejemplo, un adolescente está en la edad en la cual del intercambio social, o sea, de la interacción social con otros, de la identificación con sus pares, ¿verdad? De buscarse a sí mismo y encontrarse y saber para dónde va, quién soy, qué quiero de mi vida, ¿verdad? La imagen de él es muy importante. Entonces la interacción social es vital, y ahora eso se ha perdido. Fíjate que estaba leyendo yo un reporte
En Japón. Japón había disminuido sus tasas de suicidio en 10 años. Habían logrado ellos disminuir sus tasas de suicidio. Ahora con la pandemia eso se les ha disparado hasta 20 veces en adolescentes. ¿Verdad? Cuando yo ya lo tenía en control, diría, bueno, algunos dirían, no, si los adolescentes ahí no pasan con el teléfono, ellos se comunican por las redes sociales, chatean, pero eso no sustituye la interacción humana. Pero a ellos les hace falta eso. Yo conozco muchos adolescentes que no han salido en toda la pandemia. Hay gente, hay muchachas, adolescentes y jóvenes que en este momento han salido 1 o 2 veces de su casa y han pasado encerrados, ¿verdad? Ocurre. Y además del segmento de adolescentes, en los registros que ustedes llevan, como dice, hay un subregistro, pero en lo que ustedes han logrado sistematizar, ¿qué otro segmento aparece como propenso al subsidio? Lo que se llama la tercera edad, o sea, son como 3 picos. Los extremos. ¿No? Como 3 picos, ¿verdad? Así el pico que hay que burlarle ojo es en los adolescentes, entre los 15, 19, 21 años, ¿verdad? Que es causa importante de muerte el suicidio. Y en la edad ya, en lo que se llama tercera edad, 60, 70 años para allá, son depresiones muy serias, ¿verdad? Decía yo que para prevenir entonces, cuando nosotros vemos estos cambios, hay que preguntar, ¿verdad? Hay que hacer esa pregunta salvadora que llamamos nosotros, o sea, ¿por qué estás pensando intentar contra tu vida? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Todas esas preguntas, porque hay muchos mitos acerca del suicidio, ¿verdad? Por ejemplo, que uno de los principales mitos que hay que votar es aquello de que si se le habla a alguien del suicidio, eso lo va a empujar a hacer suicidio. Eso es falso. No, es falso, doctor. Es todo lo contrario. Debemos enfrentar la situación. Y muchas veces yo recibo esa pregunta, y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago? No le hablo de eso, de que él se quiere matar. Al contrario, háblele, pregúntele. Dígale, ¿por qué te quieres matar? ¿Cómo te quieren matar? ¿A dónde? ¿En qué momento? Hay que abordar el tema. Todo eso. Esa es la pregunta salvadora más importante. La pregunta salvadora más importante para prevenir suicidio, ¿verdad? Y lo otro es tratar de resguardar la integridad de esa persona. O sea, proporcionarle, si nosotros descubrimos que alguien está pensando en matarse, ojo, recuerden una cosa. Cuando alguien está desesperanzado, cuando alguien siente que no tiene sentido su vida, y alguien en este momento probablemente me está escuchando, y a ellos va este mensaje, cuando alguien, usted siente que usted no tiene salida en su vida, que ve todo negro, que ve que oscuro, que no ve ninguna posibilidad en su vida, es cuando más debe de aferrarse a la vida, porque tiene solución. Y todo tiene solución. Y esa situación por la que se está pasando, todo puede cambiar, ¿verdad? Las deudas, fíjese, doctor, como que atiborran, ¿verdad? Y nos generan estos momentos que uno ve, como dice, un panorama oscuro. ¿Cómo enfrentar? Porque, bueno, esta pandemia ha agudizado condiciones. La gente se quedó sin empleo y tiene una deuda por cumplir. Eso eso marca la evidencia de lo que significa la salud mental. La salud mental es un equilibrio, no solo es la ausencia de enfermedad, sino son todas aquellas condiciones que le permiten al ser humano salir adelante y enfrentar las consecuencias, a enfrentar todos los problemas de la vida diaria con efectividad, ¿verdad? Y ser un agente capaz de cambiar su realidad. Mientras eso no se da, no podemos hablar de salud mental, ¿verdad? Entonces, no solamente es lo económico, ese es parte del problema. Sí, ¿verdad? uno de los problemas. ¿Verdad? O sea, en cuanto a la depresión, en este caso, relacionándola con el suicidio, son varios factores que pueden influir en determinado momento de la vida para tomar una decisión de este tipo. Sí. Y un cuadro de depresión puede ir evolucionando hasta llegar a una conducta de suicidio, doctor. Sí, aunque no todos los suicidios, podemos afirmar que el 100% han estado deprimidos, podemos sí decir que la mayor parte de las personas que se suicidan han estado en determinado momento deprimidas y se ha podido detectar y no se ha hecho, ¿verdad? Porque muchas veces pasa desapercibido, eso es lo que yo estaba diciendo. Sí, usted muchas no lo ha veces o sea, hay que estar atento a los cambios que tiene una persona en su conducta. Por ejemplo, si alguien se arreglaba y ahora ya no se arregla. Yo decía, yo siempre digo,
nosotros podemos captar cuando alguien está mal. En nuestro hogar, en nuestra familia. En nuestro centro de trabajo. Que nosotros sabemos cómo se comportan las personas que tenemos alrededor. Cuando nosotros vemos un cambio sustancial en la conducta, en su comportamiento o en la expresión de sus emociones, y no digamos con sus expresiones de muerte, tenemos que indagar con esa persona y hacer lo que cualquier persona debe de hacer, que es darle esperanza a esa persona, acompañarla, escucharla. Muchas veces con solo escuchar a esa persona uno está haciendo prevención de suicidio, ¿verdad? Uno está previendo y acompañando a esa persona, brindándole una escucha activa, prestándole atención, ¿verdad? No es muy bueno aconsejar en ese momento, simplemente escuchar. No es adecuado aconsejar en ese momento. O sea, porque solo la persona lo que necesita es descargar sus emociones. Entonces, es mejor una escucha activa, un acompañamiento, ¿no? Pero sí puedo aconsejar posteriormente, como dejando un periodo de tiempo que haya madurado quizás un pensamiento alrededor de la plática. Una persona detecta que alguien tiene una ideación suicida, lo mejor es derivarlo a alguien especializado, ¿verdad? Ahí están los centros nacionales de atención en salud mental, puede ser en las unidades de salud, tengo entendido, hay ciertos recursos, el hospital, si la persona puede buscar un consejero inclusive, también, ¿verdad? Puede ser un consejero, puede ser un religioso, ¿verdad? Buscar la ayuda, o sea, cuando alguien se siente mal, debe de buscar ayuda. Cuando yo siento que ya mis capacidades han sobrepasado a enfrentar determinado problema, llámese de pareja, llámese económico, y llámese personal, llámese laboral, llámese de relaciones con otros, yo tengo que buscar la ayuda necesaria. Voy a una pausa hoy en esta conversación importantísima con el especialista doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva, especialista en medicina de la psiquiatría, es también director de actividades científicas del Colegio Médico, del cual también es directivo y representante a nivel internacional en la red de suicidología. Vamos a esta pausa, son las 7:28 de la mañana. Nuestro programa Punto de Vista, la conducta del suicidio, cuadros de depresión, su impacto en la sociedad, es el tema que abordamos con el doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva. Es un psiquiatra y gracias a Cemento Regional, que las lluvias no estropeen sus obras. Cuando construye con Cemento Regional, el supercemento garantiza calidad y durabilidad, 100% fabricado en El Salvador. Cada bolsa que compras de Cemento Regional contribuye al desarrollo económico salvadoreño. Gracias por quienes nos escriben, doctor. Hablaba usted del papel de los padres de familia y desde Estados Unidos nos escribe uno de nuestros compatriotas y dice: hay que prestarle mucha atención a los hijos. A veces la pareja tiene pleitos y no se dedica también a la atención de los hijos. Hay que prestarles mucha atención, insistía. Y además aquí nos escriben, dice: muerte de joven se ha conocido por encierro, terror al virus, pobreza, amorío, droga en general, lo más peligroso, dice. Responsable el Estado, los mediáticos, dice, la sociedad, el mercantilismo. Y además usted también nos explica, doctor, que en derredor de este tema de la conducta suicida hay algunos mitos. Profundícenos en eso, por favor. Sí, quisiera puntualizarlos, ¿verdad? Porque hay que desmitificar esto y para eso estamos aquí, para entre más conozcamos el fenómeno suicida, mejor lo vamos a poder prevenir, ¿verdad? El primero de ellos, quizá yo mencionaría el que se dice que el hablar del suicidio no es bueno porque puede interpretarse como que uno está estimulando a que la gente se mate. Eso es falso. Hay que hablar cuando nosotros detectemos una idea suicida, estamos en la obligación moral como seres humanos de escuchar a esa persona y preguntarle. Recuerden la pregunta salvadora: ¿dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Verdad? ¿Y si no me responde, doctor? Hay que acompañarlo, ¿verdad? Hay que acompañarlo. Yo luego de los mitos voy a decirles más o menos qué es lo que se debe de hacer. Nunca dejar solo a esa persona, nunca. Hasta que si nosotros descubrimos que esa persona tiene una intención suicida, no debemos dejarla sola en ningún momento, hasta asegurarnos que le comunicamos a un familiar o que lo hemos derivado precisamente para un lugar donde lo vayan a atender, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos que tener. Lo otro es de que solo las personas que tienen trastornos mentales se matan. Eso no es cierto.
¿verdad? Una persona inclusive puede que no tenga grandes problemas y puede llegar a la conclusión de que es mejor quitarse la vida. Mucho cuidado con ese mito, ¿verdad? Y lo otro es que el suicida, cuando se va a matar, se mata porque está decidido a morir. Eso es un mito. No, es que hagas lo que hagas, se va a matar, porque el que se quiere matar, se mata. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha visto que el comportamiento suicida, el momento de concretar un acto suicida, es un momento de indecisión. ¿Lo hago? No lo hago. Y ese momentito puede ser segundo en lo cual la persona toma la decisión, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay que saber que esa ideación suicida es transitoria, se ha visto, ¿no? Generalmente no dura más de una semana. Entonces, si acompaña a esa persona, esa ideación suicida va cediendo, ¿verdad? Si nosotros la acompañamos, la derivamos y le prestamos la atención debida, nosotros podemos prevenir eso. Y puede ser recurrente, digamos que en una semana desaparece, pero más adelante, después de 3 meses, de un mes, puede volver esa idea suicida. Si no tiene el debido acompañamiento, el debido manejo en su tratamiento, ¿verdad? De base, con los problemas que le están causando esta idea, eso puede ser recurrente. Entonces, el trabajo tiene que ser en equipo, tiene que ser un especialista, dependiendo si es una depresión severa lo que tiene, pues es un especialista psiquiatra, pero si es una idea que surgió momentáneamente ahí y no es una depresión severa, puede ser acompañada con un consejero. Inclusive en otros países se entrena, inclusive a las mujeres que atienden en los salones de belleza, porque vieron ellos de que muchas veces la que primero se da cuenta de que alguien tiene un problema y tiene una decisión suicida son en esos lugares donde las mujeres se expresan abiertamente y hablan de sus cosas. Porque hay mucha confianza en esos espacios, fíjense. ¿Verdad? Se entrena también a los bomberos. O sea, quiero, antes de seguir con los mitos, decir que el enfrentar el problema del suicidio es un problema de todos, es un compromiso de todos, no es del especialista. Instituciones, especialistas, padres de familia, claro, todos nosotros debemos de comprometernos en conocer esto, porque en cualquier momento nosotros nos podemos enfrentar a este fenómeno, ¿verdad? El otro mito es aquel que dice que si, lo que tú me preguntaste, que si el suicida, y eso hay que desmitificarlo, ya lo hicimos, que el suicida una vez ya tiene esa idea suicida, nunca va a dejar de serlo. Eso no es cierto, no es cierto. ¿verdad? Bien acompañado, eso puede ser. Ahora, hay una cuestión bien importante que yo quiero señalar en cuanto a que hay que tener mucho cuidado con ciertas situaciones que pueden ser más riesgosas de cometer suicidio, y tenemos que tener en cuenta. Cuando una persona esté deprimida, cuando nosotros detectemos que una persona esté deprimida, ahí hay un riesgo suicida. Cuando una persona ya ha intentado suicidio, se ha visto que aumenta más de 6 veces la potencialidad suicida. Es decir, que la persona intentó suicidarse y no lo concretó, doctor. Exactamente. Ahí se puede repetir otras 6 veces. Exactamente. No, aumenta 6 veces. Aumenta 6 la posibilidad de que pueda cometer un suicidio exitoso. Ahora, entonces, ojo con esas personas, ¿verdad? Los que expresan directamente una idea suicida, hay que tomarlo completamente, porque tú me decías, muchas veces se piensa que está chantajeando. Nunca, jamás debe de creerse eso. Toda ideación suicida, aunque a nosotros nos parezca una manipulación o como querramos llamarle, debe de ser tomada en serio, porque nosotros nunca estamos seguros cuándo la puede concretar. Ahora bien, hay que tener cuidado también con los que han sobrevivido a un suicidio. De hecho, yo he tenido casos de a la madre se le murió, el hijo se suicidó, y luego el padre hace un intento suicida, luego la madre. Tuve un caso de una familia entera. Un entorno familiar de esa naturaleza. Exactamente, o sea, he tenido casos en los cuales familiares cercanos o amigos, esa es otra cosa, pues se ha visto que con cada suicidio hay hasta 15 personas afectadas alrededor. Ojo. O sea, los sobrevivientes de un suicidio también son potencialmente suicidas, ¿verdad? Y lo otro es cuando ya esa persona amenaza con suicidarse, mucho cuidado, ¿verdad?
Voy a repetir otra vez esos mensajes claves que hay que tener cuidado cuando una persona diga, no quiero vivir más, estoy cansado de vivir, ¿verdad? No quiero seguir viviendo, ¿verdad? No hay solución en la vida. Ojo con esos mensajes porque esa persona está requiriendo ayuda, ¿verdad? Sí. Doctor, usted decía, por ejemplo, que hay también esta decisión de conducta suicida, que es un momento de indecisión, dice Sí, usted. claro. ¿Ha habido casos de agentes de la Policía Nacional Civil, incluso ejecutivos de la policía, comisionados, que han tomado esta decisión? Esto nos demuestra que no es un problema de que sea un desquiciado mental. No. Ese es otro mito acerca de que solo una persona con una enfermedad mental puede cometer esto. No, puede ser una persona común y corriente que en determinado momento tenga esa decisión. Bueno, este funcionario que se suicidó en una cárcel de los Estados Unidos, que estaba siendo investigado también. Claro, o sea, es una cuestión, es una decisión como muy personal, pero vuelvo a lo siguiente, o sea, cuando esos suicidios probablemente se hayan podido prevenir, ¿verdad? Digo, con un tratamiento adecuado, con un acompañamiento. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando, y lo voy a enfatizar ahorita que me estás preguntando eso, qué hacer cuando alguien que yo conozca tiene una expresión suicida? ¿Verdad? Sí. Pues lo primero, ya lo habíamos dicho, nunca dejarlo solo, hay que acompañarlo, hay que escucharlo, ¿verdad? Lo otro, hay que evitar que esta persona tenga acceso a un elemento letal para pastillas, armas, cuchillos. Eso es lo primero que voy a hacer. Y lo otro es que también tengo que avisarle a los miembros de la familia o a su pareja o a un familiar de qué está pasando. Estoy obligado a hacerlo, ¿verdad? Para que comprometer a la familia en el manejo de este problema. Y lo otro, acercar a ese familiar, acercar a esa persona con una ideación suicida a un medio de ayuda, ¿verdad? Doctor, hay, por ejemplo, en estos casos, hubo una etapa en la que los suicidios se habían incrementado en la Policía Nacional Civil. Las policías y otras instituciones que trabajan bajo presión pueden tener un tipo de asistencia para su personal, para fortalecer la salud mental. ¿Qué conoce usted de esto? Sí, definitivamente hubo un reporte de casos a finales del 2020 y principios de este año con muertes en elementos policiales, ¿verdad? No solamente los policías están sometidos a ese estrés, ¿verdad? También los bomberos, el personal médico, el personal de enfermería que ha estado con la pandemia, ¿verdad? Han tenido que lidiar con la muerte, han tenido que lidiar con el miedo al contagio de ellos mismos. Perdieron un ser querido, o han perdido un ser compañero de trabajo. Exactamente, aquí es una situación bien complicada porque está pasando y va a pasar esto. Recuerden que todos esos muertos en la pandemia ni siquiera se les permitió hacer una ceremonia de cierre de duelo. Ni siquiera... no vivieron ni el duelo, la familia. Exactamente, son duelos que ahí están abiertos. Muchas veces, bueno, yo tengo casos de personas que no volvieron a ver a su esposa, no volvieron a ver a su hijo. Lo enterraron y ya no lo vieron, ¿verdad? Entonces, han quedado muchos duelos que van a requerir atención y por eso es importante recalcar la importancia de la salud mental en nuestro país. Debe dársele la importancia que merece. Mire, si no asistimos a salud mental, nosotros vamos cuando tenemos un problema somático, ¿verdad? Pero no Exacto. Cuando tenemos necesidad de salud mental. Que, por ahí estaba un oyente que nos está señalando cosas bien importantes, sí, el compromiso del Estado, sí, claro. Sí, ahí mencionaba él. El compromiso del Estado. Yo estaba revisando los datos de hace ratos donde ponen cuál es miden cómo está la importancia de la salud mental en un país en relación a cuánto gastan. No es gasto, es una inversión. Inversión, sí. En salud mental en relación al Producto Interno Bruto. Y obviamente por allá está Estados Unidos, países desarrollados. Nosotros que andan gastando alrededor del 6-8%. Nosotros no andamos gastando aquí ni siquiera el 0.1%.
En salud mental, en programas de salud mental, ni el 0.1% de según esos datos, ¿verdad? Sí. No tengo el dato exacto, pero le aseguro que no llega ni al 1%. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiero decir? Quiero recargar, y siempre lo hago cuando tengo la oportunidad, de que no basta con hablar de salud mental. Tenemos que invertir en salud mental, sí. Tenemos que invertir en nuestro presupuesto y darle un presupuesto adecuado a la salud mental. Mencionaba el oyente en lo que nos escribió, por ejemplo, la droga. ¿La adicción puede conducir a un cuadro de depresión o de suicidio? Vaya, ambos. Aquí quiero aclarar algo porque voy a recordar un caso reciente. Un muchacho lo llevan, 19 años, por consumo de marihuana. Ya, ese es el problema por lo que lo llevan donde el psiquiatra. Ajá. Al hacerle la evaluación, ese muchacho está sumamente deprimido y con ideas suicidas. O sea, la droga puede enmascarar una depresión. ¿Ya? Generalmente, o sea, porque muchas veces la gente ve, o por ejemplo, hay casos en los cuales una depresión puede manifestarse con cuestiones somáticas, una gastritis, una colitis, ¿ya? Sí. Insomnio nada más, ¿verdad? Un problema de hipertensión puede desencadenar puede estar relacionado con una diabetes, ¿verdad? Entonces son cuestiones somáticas. Y mucha gente va a consultar donde el gastroenterólogo, y no digo que no vaya, ¿no? Pero, sí, bueno, pero a veces está en exactamente, otra. Sí. En un caso donde ya venía el internista, el neurólogo, el neumólogo, del cardiólogo, y lo que tenía era una depresión, ¿verdad? No le encontraban nada. Sí. Una chica que erupto, y nadie le paraba eso. Entonces obviamente es una cuestión del tracto digestivo, y va y no le encuentran nada. Y al hacerle la exploración, lo que tenía una depresión. Motivada por un conflicto familiar. Y doctor, ¿cuál es la incidencia, por ejemplo, de la falta de atención de salud mental y su relación con expresiones de violencia? Hemos visto disputas en estacionamientos y las reacciones de violencia que se desencadenan. ¿Esto tiene a la base esta deficiencia de salud mental de los ciudadanos? Mire, definitivamente, ¿verdad? Definitivamente la salud mental como tal, ¿verdad? Y donde podemos decir una expresión de violencia está reflejando no una adecuada salud mental de las personas, ¿verdad? Recuerde que nosotros realmente las personas, y esta es una opinión muy personal, esta violencia que se está manifestando no viene de ahora. Esto solo se ha acentuado con la pandemia, ¿verdad? Porque venimos de una sociedad violenta, venimos de décadas de violencia, ¿verdad? De violencia donde las personas se han visto coartadas, se han visto impedidas de expresarse normalmente. Hemos tenido también épocas en las cuales también las condiciones han sido muy precarias para los salvadoreños, ¿verdad? Y en determinado momento recuerdo, por ejemplo, en tiempos de la guerra, ¿verdad? Que casi nadie habla de ella, pero cuando uno empieza a hablar, todos tienen algo que contar. Cómo nos tuvimos que ir adaptando a esa violencia, ¿verdad? Y recuerdo que cuando en mi infancia había un perro que moría, todo el mundo era una novedad, ¿verdad? Y recordemos cómo la vida fue perdiendo el valor que tenía, ¿verdad? Porque una vida humana es sagrada, es el valor más sagrado que tenemos, la vida, ¿verdad? Cuando se atenta contra la vida de otra persona, eso es lo peor, es la peor pérdida de valores que se tiene. Entonces estamos en una sociedad violenta, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con las condiciones sociales, económicas, políticas que estamos viviendo. No solamente, por ejemplo, lo que tú decías, por ejemplo, esto de la pandemia, no solamente es la pandemia, o sea, no es solo la enfermedad. Sí. Hemos visto cómo, por ejemplo, nos hemos dado cuenta cómo un virus, algo biológico, afecta tu salud mental. Sí, claro. Y nos ha venido a poner las medidas que debo cumplir, ¿verdad? Nos ha venido a poner de relieve la importancia y la unidad entre lo físico y lo psíquico, que es inseparable. Sí. Entonces,
En salud mental todo influye, ¿verdad? Influye lo económico, lo ecológico, ¿verdad? Lo social, lo político, y todas esas esferas influyen para que tengamos salud mental o no. ¿Verdad? Porque no puedo estar hablando de salud mental en el aire a una persona cuando no tiene empleo, cuando no puede cubrir sus necesidades básicas. Esa es parte de la salud mental. Debe tener un empleo digno, debe tener un hogar decente, un ambiente agradable, ¿verdad? Un ambiente laboral agradable. Ahora seguridad. Exactamente, la seguridad de una persona, el derecho a divertirse, el derecho a vivir tranquilo. Entonces todo eso lo hemos perdido, y entonces la pandemia ha venido a deteriorar aún más nuestra precaria salud mental, y tenemos que no solo poner en alerta este problema, sino que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Yo les quiero felicitar porque hacer algo significa también ponerlo en la palestra, para que hayan oídos que escuchen a donde corresponda, para que cambiemos esta situación. Gracias, doctor. No debemos esperar consecuencias fatales como estar perdiendo a esos jóvenes por suicidio. Gracias, doctor, por compartir su experiencia, su reflexión profesional en este programa Punto de Vista. Esperamos que los oyentes se apropien de estas reflexiones, porque ese es el objetivo. Así que muchas gracias por haber venido. No, yo estoy muy agradecido con ustedes, ¿verdad? Por haberme invitado y por precisamente dar a conocer estos temas que tenemos que conocerlos, porque para prevenir suicidio, para prevenir violencia, tenemos que involucrarnos todos, ¿verdad? Y para tener una adecuada salud mental, somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que pugnar porque se tome en cuenta a donde corresponde. Finalizamos nuestra interesante conversación esta mañana con el doctor Carlos Héctor Acevedo Oliva. Él es directivo del Colegio Médico, director de actividades científicas y representante de la red de suicidología a nivel mundial. Gracias a usted por su sintonía, y será hasta mañana.